sociales. Tenemos el placer de poder hablar con dos personas que conocen y mucho el tema, con el analista Muhammad Muhammadi y con Jodor Khalid, profesor de geopolítica de la Universidad de San Martín. Jodor, Muhammad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo por Muhammad. En este caso, empiezo por el inicio, ¿no? Donald Trump sigue justificando y señalando al general Soleimani como si fuera un criminal de guerra. Dice que es el mayor terrorista, el número uno, incluso ha nombrado a al-Baghdadi cuando el propio Soleimani había combatido al Estado Islámico y Estados Unidos hace 4 años prácticamente lo ensalzaba en las mayores cadenas de televisión. Hay un poco de incongruencia en todo esto, ¿no? Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por volver a invitarme a tu programa. Claro, las mentiras del Trump cada vez son más descaradas, ¿no? A lo mejor hay países en la región que no estén de acuerdo con Irán, que a lo mejor no les gusta la política iraní o incluso en Europa, ¿no? Pero todo el mundo está de acuerdo de que el general Soleimani ha sido una de las piezas más importantes contra el grupo terrorista Daesh. Eso lo reconocen todos los países del mundo, incluso los propios norteamericanos. El hecho de que Estados Unidos de América, en el marco de un atentado terrorista y de forma cobarde, haya acabado con la vida del general más importante del ejército iraní, de las Fuerzas Armadas iraníes, no puede ser ninguna justificación para que el señor Trump ahora quiera tildarlo de terrorista. No, los terroristas son ellos, son los que han acabado con la vida de un general, de un oficial de un país, no en una zona de guerra, en un aeropuerto civil, aeropuerto internacional de Bagdad, y en una visita oficial. Recordemos que el primer ministro iraquí ha reconocido que el general Soleimani venía de visita oficial y además traía el mensaje de Irán respecto a la distensión con Arabia Saudí cuando fue bombardeado en el aeropuerto de Bagdad. Escuchando las palabras, Jodor, de Donald Trump en esa reciente rueda de prensa, sigue justificando estas acciones de Estados Unidos, pero tiende una mano, por otra parte, a Irán. Pero Irán sigue manteniendo esa bandera roja, que significa que va a vengar esa sangre de los mártires, mártir como considera al general fallecido a Soleimani. ¿Qué nos puede esperar dentro de las próximas horas por parte de Irán, después de las palabras de Donald Trump y sobre todo teniendo en cuenta el dolor que existe ahora mismo con esta gran pérdida? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Obviamente que el dolor va a ser muy difícil de olvidar. Ahora, al mismo tiempo, lo que hemos visto en las declaraciones de los líderes de ambos países es un poco bajar el tono, por lo menos, ¿no? Primero Estados Unidos diciendo de que están analizando respuestas y solo por el momento van a implementar nuevas sanciones económicas. No sabemos a qué, porque ya no queda mucho más para sancionar tampoco. Y creo que en ese sentido está ganando tiempo para relajar la tensión que hay con Irán. Ahora bien, Irán, entiendo que esté muy ofendido el gobierno iraní por lo que ha sucedido en Irak y particularmente con el asesinato de Soleimani la semana pasada. Muhammad, en este caso hemos podido estar escuchando la rueda de prensa de Donald Trump y lo que sí que parece es que ha querido rebajar un poco esa tensión, pero el daño en este caso ya está hecho. No sé cómo se lo va a tomar en este caso el gobierno iraní, seguro ha tenido esa pérdida, pero también ha mandado, yo no sé si una distensión o una advertencia diciendo, bueno, Irán sigue en pie, los iraníes siguen en pie después de los cohetes que hemos recibido en las bases estadounidenses en Irak, pero que no se alteren demasiado, que no continúen con esas acciones porque podríamos aplastarlos. Es decir, como digo, aprieta, ahoga, pero no mata. Es un poco la táctica que sigue con otros mismos países, ¿no? Y parece que está siguiendo este guión también con Irán en este caso. No, mira, que hay un hecho que ya ha pasado, ¿no? Tenemos el asesinato de un general de más alto rango iraní por parte de Estados Unidos de América. Es una clara declaración de guerra, además de que fue una violación a la soberanía iraquí, fue en contra de todas las leyes del derecho internacional. Eso lo han dicho en todo el mundo. Tengo las declaraciones en un tuit de un diputado español en el Parlamento Europeo y del Partido Popular diciendo que la acción de Estados Unidos de América constituye un peligro para la paz en todo el mundo y que no puede justificar el asesinato de un general iraní de otro país diciendo que es un terrorista, que no, él no fue ningún terrorista.
Entonces, Estados Unidos con esas acciones, yo creo que en el mensaje de esta tarde del Donald Trump, lo que hemos visto que él ha pillado el mensaje iraní. El ataque de esa madrugada de Irán contra las bases norteamericanas en Irak fue un claro mensaje. Es que han alcanzado las bases militares más sofisticadas de Estados Unidos en la región. Y acordemos que en 12 países de la región existen bases norteamericanas. Hay 50.000 efectivos de Estados Unidos alrededor de Irán. Todos esos son blancos, podrían ser blancos en Irán en unas acciones en respuesta. Recordemos que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de los países en legítima defensa y todo lo que ha hecho Irán ha sido en defensa propia, ¿no? Pero eso no fue una venganza, ¿no? Lo que hemos visto, como lo ha dicho el líder supremo iraní, ha sido simplemente una bofetada y no creo que eso termine en esto. Y lo que hemos visto en las palabras del presidente Donald Trump, yo creo que es por el que ha recibido el mensaje y la potencia militar en su tamaño, digamos. Tú estás dando un poco la vuelta a la tortilla, un poco a la sensación que ha dado, ¿no? Porque hemos visto que hasta la ONU respiraba aliviada, pero no se sabe un poco cuál es la respuesta, Jodor, que puede dar en este caso Irán en las próximas horas. Eso sí, tiene la advertencia de Estados Unidos. Lo que sí que hemos visto es un mensaje claro, yo no sé si para ganar o no tiempo, es un mensaje claro a Irán. Le ha tendido la mano después de decir que le puede aplastar, pero que es un país maravilloso, como él siempre hace, de esa manera tan simplista, ¿no? Y lo que sí que le ha indicado, y yo me he quedado con eso, es un mensaje claro, el tema del pacto nuclear. Incluso ha instado a los otros países firmantes, a ese 5+1, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China, a que ya es hora de que se olviden de los restos que quedan de este pacto, que se tiene que hacer a sus anchas, ¿no? En este caso, Jodor. Bueno, sí, el pacto nuclear está de alguna manera a esta altura de la tensión que están llevando adelante Estados Unidos e Irán, ha quedado un poco muerto. Y esto está muy vinculado con la decisión final de Irán de dejar de adherir al mismo. Y de hecho no estaba obligado a adherirse al mismo hasta el día de la fecha, siendo que los artículos del mismo acuerdo nuclear lo libraban de cualquier obligación en el momento de que alguna de las partes firmantes se retirara. Y efectivamente Estados Unidos se retiró el año pasado, ya en el 2018, con lo cual dentro de todo, Irán ha mostrado cierta cautela con respecto al acuerdo nuclear al seguir respetándolo, seguir permitiendo el ingreso de inspectores y de a poco ir tratando de desmantelarlo, pero al mismo tiempo darle tiempo a Europa para encontrar una solución. Es decir, Muhammad, yo creo que le está pasando también la patata caliente al resto de los países firmantes. Ya sabe que Irán ha dejado de cumplir, porque tiene el derecho de hacerlo, con esos compromisos del pacto, pero es un aviso a navegantes. Oye, ¿lo hacemos a mi manera o esto no se va a hacer? Aunque algunos ya han encendido las alarmas, como por ejemplo Israel y el propio Trump diciendo que nunca Irán va a tener una bomba nuclear, no va a tener un arma nuclear y que no lo va a permitir. Algo que ha aliviado a Bibi, a Netanyahu. No se tienen que preocupar Estados Unidos ni el régimen de Israel para que Irán pueda acceder a una bomba nuclear, porque no son ellos quienes se lo digan, ¿no? El propio Irán lo ha reiterado en 1000 ocasiones de que jamás ha estado buscando armamento nuclear. Incluso antes de la firma del acuerdo nuclear, jamás en ninguna resolución, hubo 7 resoluciones en contra de Irán por parte del Consejo de Seguridad, pero en ninguna de ellas se decía que Irán estaba buscando el armamento nuclear. Lo que se decía en ese entonces, decían que no están en condiciones, la agencia internacional no está en condiciones de demostrar o de probar de que Irán no lo esté intentando. Jamás dijeron que sí lo estaba haciendo, ¿no? Entonces Irán jamás busca el armamento nuclear, pero los que han puesto en peligro el acuerdo nuclear, en primer lugar, es Estados Unidos de América con su salida unilateral y en segundo lugar, por favor, la Unión Europea, ¿no? Con su inacción. Recordemos que el acuerdo nuclear fue un logro muy importante del multilateralismo de la Unión Europea, pero lo han dejado morir. Los europeos no han hecho nada. Irán ha sido el único país que ha estado cumpliendo con el acuerdo nuclear, incluso un año después de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Y lo que hemos visto de la reducción de los compromisos de Irán, eso ha empezado hace unos meses. Después de un año, Irán esperó un año
aunque la Unión Europea le pedía solo unas semanas para compensar esa salida de Estados Unidos. Ese vehículo, desde luego, que no ha llegado a materializarse por parte de la Unión Europea, que ha estado dando largas, hasta que al final, bueno, pues Irán, digámoslo así, se ha hartado. Otro de los puntos que me gustaría repasar, por ir saltando un poco, ha sido, Jodor, un mensaje muy claro a la OTAN. La OTAN debe involucrarse más en todo el proceso de estabilización de Oriente Medio. Y digo por qué, porque a mí me ha llamado mucho la atención la frase de Donald Trump diciendo que nosotros ya no tenemos nada más que sacar de aquí, no nos interesa el petróleo, la estrategia o la posición estratégica de Estados Unidos debe cambiar. Yo no sé si esto es un mensaje que está diciendo vamos a ir saliendo poco a poco de aquí y que sean otros los que resuelvan la papeleta que quizá nosotros hemos montado, ¿no? La fiesta tan poco desagradable en la que hemos dejado a Oriente Medio. Sí, sin duda es que está transmitiéndole cierta responsabilidad de hacerse cargo de la situación actual de Medio Oriente. Ahora las potencias europeas también tienen muy en claro cómo fue el desarrollo de eventos y también entienden el riesgo que corren sus tropas en Irak en particular. Esto lo hemos visto con el anuncio de Alemania del retiro de sus tropas, lo cual le ha seguido también Canadá y Croacia. Con lo cual hay un quiebre dentro de la OTAN y creo que un poco a eso es a lo que está apuntando Trump y tratando de subsanar. Muhammad, yo no sé si es, digamos, un mensaje claro desde mi punto de vista a la OTAN diciendo, bueno, ya que soy yo quien más paga, ocúpate más o menos de este desaguisado, como le decía Gedor, que hemos montado, pero lo que sí que queda claro es que Irak el primero, en este caso el Parlamento ha dicho que no quiere tropas de coalición, en este caso que decían que era para defender al Estado Islámico, y el propio Zarif ha afirmado que lo que ha realizado Estados Unidos con el asesinato de Soleimani ha sido poco más o menos que encender una mecha antiestadounidense en todo Oriente Medio para que no haya presencia en los países en su territorio de soldados estadounidenses en este caso. Claro, Javier, basta con mirar las reacciones de todos los países de la región. En primer lugar, Irán. No veíamos imágenes de unidad del pueblo iraní desde hace más de 30 años cuando acabó la guerra de Irak, apoyado por Occidente, por Estados Unidos contra el país persa, hasta ahora, ¿no? La gente ha salido a las calles, pero millones de personas en Teherán, en Ahvaz, en Mashhad o en Kerman, la ciudad natal del general Soleimani, y todos ellos han reclamado la venganza, ¿no? En el propio Irak, en Yemen, en otros países de la región, todo el mundo está reclamando la venganza. ¿Por qué, Javier? Hay que preguntarse por qué, ¿no? En Irak, ¿quién derrotó el Estado Islámico, el Daesh en este caso? Pues Estados Unidos, por favor. Estados Unidos dice, acaba de decirlo el presidente Trump, que tiene el ejército más poderoso del mundo, pero ¿por qué ha tardado tantos años en acabar con él, según ellos, ¿no? El líder del grupo terrorista? Pero recordemos, todos veíamos en el inicio de la, digamos, ofensiva de Daesh contra los kurdos, esas imágenes que llegaban a las teles, ¿no? Sobre los crímenes que se cometían entre los kurdos. ¿Saben quién acudió a la ayuda de los kurdos? Irán, y eso no lo digo yo, lo ha dicho, acaba de decirlo el presidente de Kurdistán iraquí en una carta de condolencias que ha enviado al líder iraní, diciendo que contaron ellos con el apoyo del general Soleimani para la lucha contra el grupo terrorista. Entonces, lo que hacía el general Soleimani en contra de los grupos terroristas beneficiaba a chiíes, a suníes, a cristianos, incluso a europeos, que Estados Unidos no los quiere respetar a los europeos. Javier, permítame decir una última cosa. Cuando Estados Unidos pone a Europa en esa situación, tenemos que recordar que Estados Unidos está al otro lado del charco, del océano, ¿no? Si hay un problema en Oriente Medio, los europeos son los primeros en recibir los golpes. El primer golpe que es la migración, ¿no? el flujo que hemos visto, por ejemplo, tiene muchas otras dimensiones. Y creo que los europeos saben eso, solo les falta un poco actuar, un poco de acción, no solo palabras retóricas. Desde luego que Donald Trump lo está viendo desde bastante lejos. Lo que sí que quiere sacar en este caso, yo creo, Gedor, es un poco un rédito político. Por un lado, yo creo que ha metido una bofetada a todos los demócratas, en este caso mostrando su músculo político, diciendo que puede hacer lo que quiere cuando le dé la gana, tomando decisiones, yo creo que un poco desconcertantes entre el Pentágono,
defensa, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo que sí que quiere ganar son votos de, digamos, esas bases, digamos, más radicales de cara a la elección de 2020 para que le vean como una figura que es capaz de gestionar todo esto. Una figura de la que antes se reían muchos, pero que ahora mismo está ocupando la presidencia de Estados Unidos. Y eso es lo que yo creo que pretende también, ¿no? Sin duda que es posible, incursionar en analizar estos hechos a partir de las elecciones que se vienen en Estados Unidos. Ahora hay que ver qué impacto tiene también, ¿no? Creo que el núcleo duro no lo va a perder nunca. Por ahí lo que buscaba en todo caso es ampliar un poco más esa base. Algo similar hizo Obama en su elección de 2011 cuando asesinó a Osama Bin Laden. Él tampoco pidió permiso al Congreso en su momento, los demócratas tampoco se quejaron demasiado en su momento. De hecho, Obama tenía un equipo legal el cual puso a trabajar para poder defender esa acción que había llevado adelante ante posibles cuestionamientos. Por ahí esto es algo que no anticipó Donald Trump y por ahí está la diferencia. Tendremos que ver más adelante cómo se termina de reflejar esto en las elecciones, pero sin duda que algún impacto va a tener, por lo menos reforzar a su núcleo más duro. Lo peor de todo esto es que al final una lucha política casi interna se está convirtiendo en conflictos externos que están afectando a terceros países y también a muertes de inocentes que estamos viendo, porque no solo el general Soleimani ha muerto, sino muchas personas más, ¿no?, con estos bombardeos de los últimos días. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros, os mando un fuerte abrazo.